Bienvenidos amigos, esto es De Camino, programa 343. Nuestra vertiente 3 es la de primeros cristianos y hemos iniciado hace poco una serie sobre las persecuciones. En nuestro programa anterior hablábamos de las primeras persecuciones, las que se dieron en tiempos del judaísmo, pero es necesario pasar a otras mucho más graves, mucho más extendidas, mucho más agresivas, que fueron las persecuciones que se dieron durante el tiempo del Imperio Romano. Hoy nos asomamos a la primera persecución documentada por parte del imperio, es decir, la que sucedió en tiempos del emperador Nerón. Estamos hablando del siglo I de nuestra era y estamos hablando del tiempo en el que fueron ejecutados los apóstoles Pedro y Pablo. Bienvenidos. Desde tiempos antiguos hubo una comunidad judía en la ciudad de Roma. Habían podido permanecer en esa ciudad con relativa paz, aunque el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18, nos habla de actos de hostilidad contra los judíos. De hecho, se menciona que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. En aquellos primeros tiempos, estamos hablando sobre el año 50, 60, 50 de nuestra era, debemos decir que los cristianos eran vistos como una de las variedades dentro del judaísmo. No se nos olvide que el judaísmo tenía como distintos grupos, por eso se habla de fariseos, saduceos, herodianos, había como distintos grupos dentro del judaísmo, y al principio el Imperio Romano mira a los cristianos simplemente como otra expresión del judaísmo, nada más que eso. Pero las diferencias empiezan a aparecer, y por eso, cuando llegamos a la época de Nerón, ya hay una diferencia clara entre los judíos y los propiamente cristianos. Es bueno preguntarnos cuál era esa diferencia. Es decir, ¿en qué notaban los romanos? Quiero decir, no solamente habitantes de Roma, sino habitantes del Imperio Romano, la diferencia entre judíos y cristianos. Posiblemente la más notable es que los judíos tendían a vivir en grupo como para ellos mismos y no tenían otro modo de extensión que su propia generación. Es decir, el judaísmo es una religión que básicamente pasa de padres a hijos. Podríamos decir que es una sucesión por la sangre. Pasa de padres a hijos. El cristianismo, en cambio, es una religión de conversión. Y por lo tanto, en el cristianismo se puede dar el paso de el predicador que hace las veces de padre espiritual hacia los convertidos, hacia los creyentes. Si comparamos estos dos modelos, nos damos cuenta que el modelo de herencia o el modelo de sangre es relativamente lento. Se necesitan muchos años para que aparezcan nuevos judíos. En cambio, el modelo de conversión puede llegar a ser bastante acelerado y por consiguiente puede tener un impacto notable en términos de la sociedad. Como los judíos eran relativamente pequeños en número y como su crecimiento era mínimo, pues eran vistos como gente rara, gente exótica de la cual hay que cuidarse posiblemente, pero que en tierras propias del imperio, como por ejemplo en la misma ciudad de Roma, no representan un peligro eminente. En cambio, los cristianos, que predican cosas parecidas a las de los judíos, por lo menos aquello de que hay un Dios que es Señor,
y hay un Cristo que es el que juzga vivos y muertos, ese tipo de lenguaje, con esta velocidad de expansión, la velocidad de expansión propia de la conversión, pues llega a convertirse en una especie de amenaza. Es algo así como el mismo fastidio que producían los judíos, pero mucho más acelerado, mucho más preocupante para la mente de aquellos romanos. Esa es la situación, esa es la gran diferencia que encontramos entre judíos y cristianos. Hablemos un poco sobre Nerón. Nerón fue emperador, como lo sabemos muy bien. Este gobierno de Nerón usualmente se recuerda por sus crueldades. Ese gobierno de Nerón incluye la muerte de su propia mamá, que se llamaba Agripina. Él gobernó desde el año 54 hasta el año 68. Nerón era un personaje bastante atípico en el sentido de que su gran preocupación no estaba en la administración pública, no estaba en la vida militar. Claramente, lo mínimo que se espera de un emperador es que pues le tenga cierto gusto a la vida militar para ampliar y proteger las fronteras del imperio. Y además, pues se espera que sea una persona con alguna capacidad administrativa para consolidar lo que hay. Pero los intereses de Nerón no estaban en ese sentido. Nerón tenía más bien intereses de tipo artístico. Le encantaba el teatro, la música, la representación, y esta clase de actividades eran vistas más bien con desprecio por las clases altas del imperio. Nerón en ese sentido estaba en conflicto con la clase gobernante, pero necesitaba y quería ante todo la popularidad, el reconocimiento. Se dice de él que cuando murió, debemos calificarlo de un suicidio, lo que produce la muerte de Nerón. Cuando él murió, dijo: «Qué gran artista pierde el mundo. ¿Qué artista muere conmigo?». Eso es lo que se cuenta. De modo que se suicidó con ayuda de un secretario de él que se llamaba Epafrodito. Eso fue en el año 68. Tenía apenas 31 años de edad. Hay que entender entonces que Nerón, aunque no carecía completamente de capacidad de gobierno, tenía su corazón más bien en la parte artística y en la parte, llamémoslo, de la farándula, la fiesta, el espectáculo, y por consiguiente era un hombre ávido de popularidad. Para él, el aplauso, el reconocimiento, la fama eran indispensables, eran como el alimento para su alma. Con este antecedente debemos comentar el acontecimiento central de esta historia, y es que en el año 64, obviamente después de Cristo, se produjo un terrible incendio en Roma. La ciudad de Roma tenía, por supuesto, muchos edificios hechos de piedra, pero tenía también, y esto hay que destacarlo, una gran cantidad de construcciones de madera. La Roma de aquel tiempo era algo así como una bomba a punto de explotar continuamente. El fuego se inició en el sureste del Circo Máximo, para quienes conocen un poco de la Roma antigua. Allí había puestos de venta de productos inflamables. El historiador romano Tácito nos cuenta que el fuego se extendió muy rápidamente. Por lo que hemos dicho, no solo había estos materiales inflamables,
sino también, pues, la gran cantidad de construcciones hechas de madera. Un fuego que duró 5 días en pleno verano del año 64. ¿Qué significaba esto? Que el emperador, sediento de aplauso, de reconocimiento y de fama, de algún modo tenía que explicar cómo se había producido ese incendio. Tenía que dar alguna razón. Ahora, Roma, lo mismo que las ciudades antiguas, pues no tenía mayores previsiones para una catástrofe de este tamaño. Se cuenta que de los 14 distritos que tenía la ciudad, 4 fueron completamente destruidos y otros 7 quedaron muy dañados. Si sumamos, pues eso significa que 11 de 14 distritos estaban en una condición de destrucción, de devastación y eran inhabitables. Además, según Suetonio y otros historiadores, mientras Roma ardía, pues Nerón cantaba, él obsesionado con su arte. Después de la catástrofe, Nerón intenta abrir un espacio de acogida para tantas personas. Él abrió las puertas de su palacio, abrió un fondo para pagar alimentos que serían entregados a los supervivientes. Desarrolló, de hecho, un nuevo plan urbanístico. Pero ese nuevo plan urbanístico aumentó los rumores de que en el fondo lo que Nerón quería era destruir la ciudad para hacerla según su propio gusto. Entonces había que explicar por qué el incendio. Eso había que explicarlo. Según el mismo historiador Tácito, es aquí donde Nerón hace una acusación contra los romanos, contra los cristianos. Culpó a los cristianos. Las palabras de Tácito, este historiador, vale la pena recordarlas. Para librarse de la acusación de haber quemado a Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable. Debo decir que Tácito no era cristiano, ¿ah? De hecho, ya veremos el tono con el que habla el cristianismo. Infligió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, tuvo su origen, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y esta dañina superstición, así la llama Tácito, esta dañina superstición, ¿qué le pasó? Pues que llegó a Roma, estalló de nuevo no únicamente en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se popularizan. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que ahí se desató la primera persecución contra los cristianos en el ambiente del Imperio Romano. Las circunstancias fueron las de este incendio y la necesidad de un emperador medio loco, narcisista, por justificar qué era lo que había sucedido en aquella ocasión. En el lenguaje que utiliza el escritor Tácito, aparece todo el desprecio hacia los cristianos. Su fe es catalogada de una repugnante superstición. Y es interesante, es bien interesante darse cuenta que esa despreciada superstición, como la llamaban ellos, llegaría un día hasta los últimos confines de la tierra. Y todavía falta mucho por evangelizar. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.